Buenos días o buenas tardes por aquí. En España, espero que estéis todo bien, que hayáis empezado la semana con buen pie. Y bueno, gracias por acompañarme en estos minutos que me veáis. Algunos se incorporará a lo largo de estos minutos de empiece. Muy bien, pues continuamos con el tema 2. Vimos la semana pasada el tema, el inicio del tratamiento de las curvas de interés. Las bases para valoración de los bonos, ¿no? O la renta fija. Y hoy veremos la estructura temporal de tipos de interés, los spread, y seguiremos profundizando en los tipos de interés. Revisamos la programación. Estamos aquí, la semana 4. Y vimos también la semana pasada que también voy a recordar la actividad rápidamente, que lo vimos con mayor detalle que tocaba la semana pasada, pero bueno, lo vuelvo a recordar también, porque son temas de los que estamos viendo en estas sesiones del tema 2. Y luego seguiremos todavía cómo valorarlo. Estábamos con el tipo de interés, ahora los flujos de caja, etcétera. Cómo valorarlo con tipos que veremos hoy, la TIR, o valorarlo con tipos spot. En cada periodo un tipo diferente, que ya os adelanté la semana pasada. Y daremos vueltas hoy a este tema y lo resolveremos la próxima semana. Es algo complejillo, que como es una metodología nueva, bueno, siguiendo los pasos, pues se puede obtener esos tipos de interés de un periodo a otro, ¿no? Si quiero 5 años, pues puedo actualizar o calcular el precio utilizando una mismo TIR para todo el periodo, pero sabemos que eso no es realidad. Entonces podemos calcular el flujo de caja 1 con el tipo de interés o spot de un año de 0 a 1. El tipo de interés 2 de 1 a 2, el tipo de 1 a 2. Como lo vamos a ver ahora en la estructura temporal de tipo de interés, lo vamos a entender. Esa es la idea. Echar un vistazo si queréis a la documentación que tenéis. Hoy vamos a ver, bueno, pues el tema 2 que tenemos aquí y luego el Excel también del tema 2 que tenéis subido ahí en archivos. Bien, pues vamos allá. Bueno, estuvimos viendo, bueno, ya lo he comentado esto de introducción, y entonces, bueno, voy con la actividad y así nos la quitamos, que es revisar lo que estuvimos viendo de la semana pasada. Entonces, bueno, con un importe que vamos a invertir en bonos, tenemos los tipos de interés al 4% a 150 días y al 5% a 180 días. Entonces nos piden que si yo invierto un millón de euros, perdonad, al 4%, ¿cuánto tendré 150 días? Tanto a tiempo simple como a compuesto. Luego el factor de descuento, tenerlo porque vamos a utilizarlo a menudo y se suele utilizar el factor de descuento para descontarnos si tienes la misma tasa o diferente. Y luego, ¿cuál sería el tipo implícito? El plazo que va. El 4% es del momento actual dentro de 150 días. El 5% es del momento actual después de 180 días. Entonces queremos saber lo que media entre 30 días, entre 150 y 80, el tipo implícito. Vimos el documento, vimos la rúbrica, etc. Entonces os puse un ejemplo con otros datos. Y no os puede pasar el Excel porque si no, simplemente sería pues, complementar esto con los datos nuevos y ya te lo calcula. Entonces la idea es que lo hagáis vosotros. No sé, la dificultad, leía hoy de Norman Foster, este arquitecto de primer nivel, decía que las ciudades en crisis
pues salen más reforzadas, ¿no? Siempre que tienes un esfuerzo en esto, pues bueno, por aprender. Es mi idea aquí. Entonces tenemos aquí, veis que es similar los datos, he incluido alguna cosa más, el importe en vez de 1.750.000. El tipo de interés, pues a 90 días el 3% y a 150 el 3,3%. La base aquí son 365. La actividad eran 360. Bueno, y entonces habría que calcular el valor final con tipo de interés simple. Aquí os he puesto la fórmula y los números, cómo calcularlo, del tipo de interés simple compuesto. Aquí quedamos en que, aunque ya lo resolvimos en el mismo día, por algunas preguntas que me hicisteis, quería explicaros, pero bueno, me lié un poco. Entonces, aquí tenéis, a ver, aquí tenéis, yo creo que la voz va bien. Bueno, lo he comprobado antes, pero bueno, siempre me queda duda si no hay nadie aquí, vale. Y entonces se ve que en tipo de interés simples que no se reinvierten los flujos de caja y continuos se reinvierte, o compuesto, perdonad. Entonces, si yo reinvierto lo que me van dando de tipo de interés, vamos a poner cada 30 días, pues el valor es mayor, es un poquito más. Como es solo a 90 días, es un poquito más, pero esto es lo que se ve a tipo compuesto. Si reinvierto, quiere decir que lo que me han dado lo voy reinvirtiendo y no como en el simple que no. Vale. Bueno, luego teníamos el factor de descuento, que es 1 partido por 1 más el tipo de interés por la fracción del año o elevado a la fracción del año, tanto en tipo simple como compuesto. Nos pedían eso. De cara a la resolución, me lo podéis poner aquí en el Excel o en un Word y explicáis un poco los cálculos, como lo habéis hecho. Y luego el tipo implícito, lo que va, o sea, tengo aquí, lo que va de 90 a 150 días, como lo explico aquí en verde. La tasa efectiva entre 90 y 150. Entonces, si de 0 a 90 cojo el 3%, para llegar al 3,3 de 90 a 150 me tienen que dar el 3,72 en esos 30, perdón, es más, 60 días, ¿no? Esto es lo que significa, es un adelanto a lo que vamos a ver a partir de la próxima semana de utilizar esas tasas para calcular el valor, como vamos a entender hoy que os anticipaba por ahí. Hola Carlos, gracias por estar aquí, entiendo que se me oye bien, Sí, profesor, solo por muy bien, comprobar. gracias. Genial, muchas gracias. Bienvenido a la clase. Y para calcular este tipo implícito, pues decíamos que necesito el factor de descuento simple 1, el factor de descuento a 150 días, a 180 días, y luego 1 menos 1 partido por el factor del tiempo, pues ahí tenéis el ejemplo para calcularlo. Y basado en estos dos factores de descuento, pues calculo este tipo spot, por decirlo así, el tipo implícito de 150 a 90 a 150. Es un tipo, iba a decir teórico, no, es estimado, ¿no? No es el real es el 3% 90 y 150. Yo estimo entre 90 y 150 cuál sería. Bueno, vamos a ver estas cosas. Esto es un poco recordar el, el- la actividad y que la tenéis que entregar, perdonar, pues aquí en tareas tenéis que entregarla el 6 de octubre, que es el lunes. Y la resolveremos el 13, en 2 semanas. Vale, muy bien.
Bueno, os tengo que recordar al subirlo, pongáis el grupo, pongáis todos los miembros del grupo, para que yo lo pueda identificar rápido. Y luego al final pongo la misma nota, o bueno, tenéis la misma todos. Pero ponerme el grupo 1, 2, 3, o el equipo del que sois, eso me lo facilita. Os lo recordaré por el foro, a ver si lo hago luego. Bien, bueno, pues vamos con el tema. Estuvimos viendo estas cosas de los tipos de interés y las curvas, que es lo que vamos a ver hoy. Es base para entender los bonos, ¿no? O cómo se valoran. En este caso, pues bueno, aquí la curva de tipo de interés son las diferentes emisiones, en este caso que ha hecho el Tesoro de España, el Gobierno de España, a diferentes vencimientos. A 3 meses, un año, 2 años, 3 y pico, etcétera, ¿no? 8 años, 15 años, 20 años. Veis el tipo de curva, ¿no? Que es, aquí también tengo un link, aquí abajo. Vale, esto es lo que no quiero hacer, ¿eh? Vale, voy a abrirlo como... Entonces vienen las curvas ya de todos los países, curvas ya hechas. Esa era hace unos años, pero más actualizadas. A ver si se carga la página. Tardó antes un poquito, es raro. Bueno, aquí está. Entonces, en algún momento, aquí tenemos la curva. Pues hasta 30 años. A 6 meses, lo normal es que sea así, que os ponía en estas curvas de aquí. A ver dónde está el Excel. Ah, está aquí. Lo normal es que tienen este aspecto. O sea, que sea plana, o sea, este aspecto, que a corto plazo los tipos de interés sean más bajos o la rentabilidad sea menor que a largo plazo. Cuanto más corto, en menos riesgo, y a más largo, esta es la curva en teoría normal. Que sea plana es raro, que los tipos de interés sean siempre constantes. Es lo que, por otro lado, que os anticipaba, es lo que hacemos cuando usamos la TIR, que vamos a usar una misma para todos los periodos. Pues bueno, desencaja. Y luego puede ser inversa, invertida, como ha pasado recientemente con las tarifas de Trump o la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, el riesgo aumenta a corto plazo. Cuando hacen emisiones, pues tienen que pagar más porque hay más incertidumbre. Pero a largo plazo ya están hechas o a largo plazo se ve que a largo plazo va a haber menos riesgo que a corto. Hay periodos y esto que pueden ocurrir este tipo de curvas. Bueno, el caso es que tenemos aquí, pues, esta española, y se construye con las diferentes emisiones que ha habido en los diferentes plazos y los vencimientos. Bueno, entonces aquí se puede ir a varios países. Vamos a ir a Alemania. La curva es similar. Vamos a ir a Argentina, a ver si aparece por aquí. Ah, esto era Europa, América, Argentina. No viene, no sale. Bueno, vamos a ver Estados Unidos. Veis que, bueno, tiene una curva, nunca es más alta al principio, no es del todo baja, pero bueno, tiene una curva diferente. Quería ver algún país, bueno, vamos a ver Brasil, por ejemplo, si sale. Bueno, esta vez que es una curva un poco más plana, ahora tiene mucho riesgo y en el futuro se cree que, bueno, a largo plazo
pues bueno, también la diferencia en un punto entre a corto y a largo plazo. Es un poco parecida a la invertida o plana. Bueno, veis que hay diferentes curvas y te explican un poco también la situación del país a entender. Bien, es la estructura temporal de tipos de interés. Yo con estas curvas, vamos a ir aquí, por ejemplo, con estas curvas puedo saber, o sea, estas curvas que hay en diferentes plazos de 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 5, 8 y 10, pues puedo coger, en la de 1 año lo tengo, que es 15,52, del 2 años tengo 13,55, habría que ver del 14 al 13, del 1 al 2 años, qué tipo es ese, que será negativo. Del 2 al 3 también lo tengo, del 3 al 5 tendría que extrapolar entre uno y otro para calcular el del 4 y del 3 al 4, del 4 al 5, y tener los tipos de interés de cada año para descontar cada año a un tipo diferente. ¿Veis la complejidad? No merece la pena, a lo mejor en bonos sí. Y para entender esos tipos de entender que ya tienes en la curva, pero aquí ya sabes que aquí van a ser decrecientes o negativos en cada periodo, cada año, y luego van a crecer otra vez. Para calcular eso, que lo haremos la próxima semana. A ver dónde estamos aquí. Bien. Es la curva que varía con el tiempo. Entonces yo diría, bueno, para entender esta estructura, esta curva, o cuál es la lógica de esta curva, en qué se basa, en qué base conceptual se basan estas curvas, ¿no? Lo primero son las expectativas. Bueno, la teoría de las expectativas, que es el consenso común de los tipos de interés, que a corto plazo se exige menos riesgo y más a largo plazo. En estas de las expectativas que tienen los inversores sobre el futuro. Entonces, a corto plazo, o en esta curva de aquí en Brasil, a corto plazo pues se le ve mucho riesgo y parece que se mantiene. Y se ve que hay buenas expectativas para que vaya a mejorar la economía y los tipos de interés. Ahora se percibe mucho más riesgo que puede haber en el futuro. Bueno, esta teoría de las expectativas, que tiene una serie de condicionantes o justificaciones, pero bueno, esta es una de ellas. Está incluida la oferta y la demanda, basada en la realidad, tanto en el riesgo como en la oferta y la demanda. Esto quiere decir que el equilibrio a 6 meses es a 14,71, que hay alguien dispuesto a prestar a Brasil al 14,71, ¿no? Bueno, luego la siguiente teoría es la de la segmentación. Bueno, teoría o base conceptual. Sería también que, bueno, se ve bien en esta curva que aquí hay como 3 segmentos, veo yo claramente, ¿no? En vez de ver una curva, yo veo 3. La primera a corto plazo, que tiene una pendiente muy positiva, muy alta. A mayor, el riesgo aumenta considerablemente a lo largo que pasa el tiempo. Luego hay una segunda curva, esta primera segmento. Luego hay una segunda curva más a medio plazo, pongamos así, que tiene una pendiente menor. El riesgo no cambia mucho, bueno, tiene una pronunciada, pero no tan grande como la pequeña. Y luego una tercera fase de la curva, que es básicamente plana, que a partir de 15 años ya el riesgo se percibe igual, no hay diferencia entre el 15 años y 20 años. El inversor o el ser humano no es capaz de ver esa diferencia. Entonces, en cada segmento, por decirlo aquí, hay unos inversores,
Unos que invierten a corto plazo, otros que invierten a medio plazo y otros a muy largo plazo. Y tienen su oferta y su demanda, sus características, y solo por el precio estarían dispuestos a cambiar de un segmento a otro. Esto es así. A lo mejor en... Esto no se quita. Aquí, pues bueno, podríamos tener una decreciente, una curva invertida y luego una curva normal a largo plazo. Podemos entender, pues, esto, bueno, visualizarlo ahí. Pero normalmente hay inversores pues, a corto, medio y largo y se van desplazando también en función del riesgo. Ahora mismo están, no de moda, pero están más demandadas las carteras de bonos a corto plazo. Y como sigue habiendo incertidumbre, en el largo plazo, en el corto plazo, pues invertir en bonos a corto plazo, el inversor está buscando refugio con respecto a la incertidumbre de la renta variable en esto. Y eso que la renta variable ahora ya va bien por los indicadores que está teniendo Estados Unidos, ¿no? Que ya los flujos de caja, los beneficios están siendo consistentes. Hay cierta inflación, pero está evolucionando bien a las bajadas de tipo de interés, bajan los tipos de interés y perspectivas de crecimiento, que las empresas siguen fuertes. Es la idea en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y aún así sigue habiendo incertidumbre, siempre hay gente que cree que están las bolsas sobrevaloradas y se pone en estado de alarma e invierte pues, en renta fija, ¿no? Siempre hay ese riesgo. Y luego la preferencia por la liquidez. De invertir más a corto plazo está relacionado con el otro, pero bueno, prefieren emitir, en cambio, a largo plazo prefieren emitir, ¿no? Depende de la situación de los mercados, ¿no? Los emisores, asegurarse, bueno, una financiación o pagar pues, o realizar unos pagos más pequeños en el largo plazo, ¿no? O la devolución del capital a más largo plazo que a corto plazo. Bueno, aquí hay diferentes preferencias por la liquidez según seas empresa. Bueno, cuanto más líquido lo tengas y más demores en pagarlo, pues la devolución va a ser más pequeña. Si tienes un préstamo de 1.000.000 ahora y lo devuelves en 10 años, claro, 1.000.000 ahora es un montón, pero dentro de un año, de 10 años, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Eso también influye en estas teorías. Bueno. Bien, en cuanto a ¿algún comentario, Carlos, o pregunta? No, profesor, todo está claro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver la próxima semana, o lo que hemos adelantado antes, es, bueno, la forma de calcular el valor de unos flujos de caja. Tenemos aquí los flujos de caja y el principal que hay que devolver, pues utilizar una sola TIR. Dentro de la curva que tiene, utilizar una TIR para todos los flujos de caja. Hay otra metodología que en principio tiene más sentido, es que vas a utilizar un tipo de interés para el periodo, para este periodo, y que vas a descontar un tipo de interés. Para el segundo periodo, otro tipo de interés y así. Entonces, el principal y el cupón lo actualizas a este tipo de interés y lo llevas al año 2. Del año 2 llevas el principal, el cupón y este cupón al año 1 con este tipo de interés. En cada periodo vas actualizando a un tipo de interés diferente. Esto es bastante engorroso de calcular, pero bueno, si tienes estas cupas de tipos, ya tienes tu tipos cupón cero, una especie de los tipos de interés que va a tener en el futuro tu TIR, y conviene saberlo en cada momento, ¿no? En el caso de que quieras utilizar una intermedia de estas.
Y bien, entonces, y eso es entonces, a veces tienes el tipo de interés de la estructura temporal de tipo de interés, veis la diferencia, ¿no? Entre esta curva, o estas curvas, perdonad que está más cerca, estas curvas son los tipos acumulados de varios años, pues a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años. Las curvas cupón cero es de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y las obtengo implícitamente de las curvas acumuladas. Entonces, bueno, ya veréis que la próxima semana es un poco jaleo de calcularlo y para que lo conozcáis. El estándar es calcularlo así en la Tierra. Pero a veces se da esta información. Bueno, entonces, a la hora de descontar o el precio de un bono, tenemos los flujos de caja y tenemos el precio. Y el precio, que en este caso, bueno, se suele poner el precio en porcentaje. Si esto valiera 100 el bono, pues el precio es que es 95,67. Si fueran 1000 serían 956. Si el bono es de 500 lo tenemos que calcular. Se calcula en porcentaje sobre 100%. Ya os adelanté que se dice así o se suele poner así y puedes comparar diferentes precios de diferentes bonos con diferentes monedas o con diferentes valores nominales. 1100 siempre tienes pues esa idea del precio. Y luego tenemos la TIR, la tasa interna de rentabilidad, y el cupón. Cuando yo emito, para calcular la TIR y el precio, esto es un poco cíclico o un ciclo que se repite. ¿Cómo se llama esto? Un bucle. Para calcular el precio necesito la TIR de cada momento, pero para calcular la TIR necesito el precio. Entonces, normalmente lo que se hace es la TIR realmente es la tasa exigida por el mercado en un momento determinado del tiempo a una empresa o a un gobierno. Vamos a poner el gobierno español. El día que emitió este bono, puso el 4% y la TIR era del 5%. Como el mercado exigía a esta empresa el 4% de rentabilidad, pues la TIR en el momento de la emisión era el 4%. Pero luego cambia el tipo de interés exigido por el mercado, porque cambia la economía del país, puede subir o bajar, y cambia la empresa, que puede ir mejor o ir peor. Y entonces aquí en este caso la empresa ha ido peor, o el gobierno, o la economía, y entonces los inversores le exigen más, le exigen una rentabilidad mayor, esta TIR. Entonces, al subir esta rentabilidad, pues el precio baja, por la relación de los flujos de caja en el numerador y la tasa de descuento en el denominador. Si sube la tasa, disminuyen los precios y viceversa. Si baja la tasa, aumenta el precio. Esta es la idea. Si lo mantienes al vencimiento, desde la emisión hasta el vencimiento, que normalmente esto no suele pasar, pero si compras un bono de a 3 años, inviertes al principio y lo sacas al final, pues tu rentabilidad va a ser del cupón, el 4%. No hay más. Pero claro, si lo compras al inicio y lo vendes en un periodo, en el año 3 o en el que sea, lo tienes que vender a un precio. Habrá una tasa, una TIR, o yield to maturity en inglés, y entonces no lo venderás al valor nominal, sino al precio que hay en el mercado. Y el precio del mercado se calcula con la TIR. Los flujos de caja estarán basados en el cupón, al 4%, es lo que te pagan sobre el valor nominal, pero la tasa a la que lo tienes que descontar es la TIR.
y puede ser que lo compres en un momento y lo vendas en otro. Entonces tienes allí, tenemos aquí la tasa interna de rentabilidad, la rentabilidad efectiva, que es lo que yo gane, lo que yo he invertido menos lo que he ganado, o lo que he ganado menos lo que he invertido, partido por lo que he invertido, ¿no? Esa sería mi rentabilidad realmente efectiva, que vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Bueno, esto también, profundizar, si tenéis alguna duda, bueno, ya sabéis que aparte Carlos que nos comente por aquí, también nos podéis escribir por el foro. Bien, bueno, aquí tenemos algunos comentarios sobre la TIR. En las rentabilidades hay varias, como vamos a ver aquí, ¿no? Pues eh, otras medidas de rentabilidad, variación del precio, rentabilidad de cupón, la TIR, bueno, puedes tener varias. Para entender la TIR, realmente no es efectiva. Bueno, la TIR es algo que, bueno, pues se dé unas condiciones que se reinvierta a la misma tasa que está en el mercado. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo un cupón del 4%. Tengo en el Excel la misma información, pero aquí se ve mejor. Bueno, comento esto primero, entonces, y allí es como está calculado en estos números, por si os queréis obtenerlo. Aquí es un cupón del 4%, porque es un contrato. En ese momento, la emisión, el mercado exigía un 4% a la empresa, y entonces, pues da ese 4%, que en total, en los 5 años, es un 20% acumulado. Ahora la TIR está al 5%, o la tasa exigida a este cupón, a este bono, perdonar, se le exige el 5%. Paga un 4%, pero ahora, si yo quiero valorar esos flujos de caja, los tengo que descontar al 5%. Lo voy a mantener así todos los años. Esto no es real porque cada año va a variar. Pero es lo que está, es la primera limitación del TIR, de la TIR, perdonar. Aquí tenemos la reinversión al 5% de este 4%. ¿No? 5 por 4, 20, 0,20. El 0,41 es 5 por 4 más el 20 actualizado al 5% o capitalizado, y así se van acumulando. Al total, por reinversión, le añado un 2,1%. Esto lo vemos aquí. Tenéis aquí los números, el 4% el 20% que es la suma de todo esto. Tenemos el valor presente de los flujos de caja, que es el 95,67%. Lo que estoy haciendo es actualizando el 4% al momento actual y lo actualizamos al 5%. Veis que aquí, no sé si lo habéis hecho este tipo de cosas o estáis acostumbrados, en renta fija se suele hacer así. En vez de calcular aquí datos o importes en euros o en dólares, lo ponemos en porcentaje. Una manera de trabajar. Y entonces, pues ese 4% hoy es el 3,81 en el momento cero. El 4% en el momento cero descontado al 5% es 3,63 y así. Y aquí 104, que es la suma de estos dos, actualizado al 5%, 5 años es el 81%. Y si me sumamos todos los valores, pues es el precio actual. Esta es la TIR, el ingreso por reinversión acumulado, y entonces la rentabilidad total que voy a tener, lo que me van a devolver al final, o que lo que voy a tener, pago el 95,67 y tengo el 122,10. La rentabilidad total acumulada es el 27,63. Si lo paso a anual, que es el 122 partido por el 95%, el precio, o sea, la rentabilidad total, menos el precio que he pagado, elevado a la fracción del tiempo, menos 1 me da el 5%, que es
la TIR. Bueno, esto nos ha dado pie de desmenuzarlo de esta manera, no es normal, pero para entender lo que está detrás, dentro de ese 5% de la TIR, está el 4% más la reinversión de los flujos de caja durante ese periodo. Aquí ya vemos algunas limitaciones que veíamos. Y eso o sea, teniendo en cuenta que la TIR es la medida o la forma de estimar la valoración con una sola tasa, ¿no? Vale. Entonces, esto es la relación que os decía. Si tenemos aquí, a ver bueno, a ver si tenemos la fórmula por aquí, perdonar. Del BAN. Bueno, en el factor de descuento ya se ve implícito que cada año se descuenta a la tasa de interés. Aquí vemos la relación entre las tasas de interés y el precio. A ver si vengo por aquí, tengo más, perdonad. Bueno, entre el valor presente actualizado. Aquí lo vemos también, el de descuento, que es este de aquí, el compuesto. Y os quiero mostrar la relación. Si el tipo de interés sube, entonces se hace más grande el denominador y el precio disminuye, que es lo que me ha pasado con el ejemplo que hemos hecho, de que hemos subido el tipo de interés del 4 al 5 y el precio me ha bajado del 100 al 95. Y al contrario, si disminuye el tipo de interés, el precio me sube. Esta relación y esta fórmula a mí me gusta mucho porque te explica rápidamente cómo funciona la economía o los bancos centrales, cómo intervienen en la economía, ¿no? ¿Por qué Trump estaba insistiendo en que bajaran los tipos de interés? Había incertidumbre que había generado él con el tema de las tarifas estas arancelarias, de los aranceles. Entonces, si bajan los tipos de interés, el tesoro, pues el precio de las acciones va a subir. La economía, medida en esos términos, pues no va a caer. Eso es un poco las relaciones. Cuando los tipos de interés los suben es para ralentizar un poco la economía, que baje la inflación. Son los juegos y que funcionan. Lo que pasa es que hay que hacerlo anticipándolo los mercados y explicándolo a los mercados para que lo anticipen y poco a poco para ver el efecto sobre la inflación y los tipos y el PIB, ¿no? Y el crecimiento. Y entonces esto viene a decir eso, que si el TIR de compra es cuando lo compramos el cupón, si la TIR actual es mayor que la TIR o el cupón, pues entonces los tipos bueno, en este caso es, si los tipos de reinversión es más grandes, la rentabilidad efectiva al final va a ser mayor. Que estamos diciendo realmente esto, ¿no? Que si esta TIR, si reinvertimos más, pues la efectiva va a ser mayor. Aquí es al revés, ¿no? Si esto bueno, la rentabilidad, pues si la subimos a de la TIR, pues la TIR sube, pero aquí está todo vinculado, ¿no? Si compramos los tipos de reinversión aumentan con respecto a lo que yo compré, la efectiva pues me va a dar mayor eh, rentabilidad. Bueno, con respecto a la TIR entonces, pues bueno, la ventaja es que es simple.
medida única sencilla, puedes comparar y todo el mundo la usa. Y los inconvenientes o las características, como es la TIR, pues que solo asume una TIR para todo el periodo y es inconsistente con la curva. Y asume mantener la inversión a vencimiento. Hombre, puedes ir comprando y vendiendo, pero ya te complica el asunto. Y es un modelo estático, ¿no? Y la alternativa es utilizar, pero esto de la alternativa es confuso, porque al fin y al cabo tengo que voy a calcular los tipos diferentes de tal manera que me coincida con el valor si utilizo una TIR única. Entonces, ¿cómo hacer trampas? Entonces, esos tipos, bueno, por lo menos me dan una cierta idea de los tipos que voy a tener en cada periodo que voy a estar. Es el aprendizaje de todo esto al final. Entonces, otros tipos de rentabilidad, que hay más. El estándar es utilizar la TIR, ¿no? Pero, bueno, puedes hacer otros, que es el precio de compra y de venta. Bueno, el sucio es, acordaros que teníamos, aquí lo tengo también en el Excel, que lo tenéis vosotros. El precio sucio es el valor con el cupón corrido. El valor del precio, la actualización de los flujos de caja. A ver, vamos, lo vemos el otro día, pero los flujos de caja caen en este periodo. Pero si yo compro aquí, tengo que pagar al otro una parte que ha tenido él, que es el cupón corrido. Y entonces el precio sucio incluye el cupón corrido y el precio limpio no. Bueno, este es el que pago al final, el precio sucio. Entonces aquí, pues bueno, la rentabilidad sería el precio de venta partido por el precio de compra menos 1, que tengo aquí, según esa fórmula que tengo aquí. Y si luego, como es a 3 meses, pues utilizo la fracción del año, 1 partido por el 0,25, y me da el 4,99 anual, que es el que suelo utilizar normalmente para comparar otros rendimientos y rentabilidades, ¿no? Y luego tenemos la rentabilidad por cupón. Si el cupón es el 5% y el precio sucedido a compra es el 120, pues la rentabilidad por el cupón es dividir uno entre otro, 4,17. Si utilizamos el ejemplo este que teníamos aquí, pues la rentabilidad anual, bueno, no teníamos el cupón, teníamos la rentabilidad anual. Vamos a suponer que la rentabilidad anual es el cupón. Bueno, lo he hecho un poco de prisa y el precio sucio de compra es el 102, en porcentaje lo vamos a poner, sería 4,89, por poner otro ejemplo, simplemente. Bien, va, y me queda solo lo de las tasas de descuento, la tasa a la que se supone, bueno, la tasa o la TIR o el yield to maturity o la tasa exigida en ese momento a tu empresa o la TIR, la tasa interna de rendimiento en ese momento, es la tasa más utilizada. Luego hay otras más que ya veremos o por lo menos este tipo de bonos con opciones, que a veces se emiten bonos con ciertas opciones para dar cierta rentabilidad o garantías al inversor y hacer más atractivo y atraer y que invierta en este producto y no en otros, ¿no? Ya veremos. Y por último, sobre los spreads, ¿no? A la hora de comparar el bono que yo voy a emitir, por ejemplo, que voy a comprar, con respecto al activo sin riesgo, que se considera el bono a 10 años, o con el que sea en cada momento, ¿no? Puedo comparar normalmente el G-spread es ese, el spread con respecto a la emisión del gobierno, pues es la diferencia y medirlo. Por ejemplo, ¿eh? España con respecto al alemán. Lo teníamos por aquí, vamos a ver cuál es el spread. Tenemos, bueno, del bono a 10 años,
Entonces España al 3,26 y Alemania al 2,71, pues el spread es la diferencia. 0,5, ¿no? Es el spread, algo así. 0,55. Se puede medir el spread de tu bono con respecto a un bono similar emitido por el gobierno o con respecto a los diferentes gobiernos, España con respecto a Alemania. Vemos que el Reino Unido tiene más riesgo y Estados Unidos también, con respecto a Alemania. Incluso España lo tiene más pequeño con ellos. Bueno, eso te ayuda a entender los diferentes, bueno, el spread. Luego hay otros spread un poco más sofisticados, que es, por ejemplo, si lo quieres calcular a 3 años, en vez de coger el bono, tienes un bono a 3 años de tu empresa y lo comparas con el bono a 3 años, con el G-Spread, o lo puedes comparar con el I-Spread, que es el interpolado entre el 3, si era 3 años, entre el 4 y 2, calculado así, o una media entre varias. Bueno, en fin, hay varios de estos. El más común es el G-Spread, Government Spread. Y en las pantallas, pues figura, ¿no? Tenemos el Yield to Maturity, que es la TIR, tenemos el precio en porcentaje, el G-Spread con respecto al gobierno, otros spread por aquí. Bueno, diferente información a la hora de, bueno, para invertir o tener o comparar con tus datos que tengas, ¿no? Y comparar de un bono con otro. Bueno, aquí tenéis los diferentes tipos de spread, un poco más explicados. Y bueno, lo que hemos comentado. A veces depende bueno, del segmento, del tipo de bono, pues se compara con uno u otro. También se utiliza los interest rate swap, los swaps de tipos de interés, para comparar tu bono con esos tipos de interés. Bueno, hay diferentes tipos que se utilizan en diferentes mercados y diferentes segmentos de bonos. Y luego algunas explicaciones que tenéis ahí más en el... Bueno, pues esta era la idea de hoy, creo que no se me olvida nada más. Carlos, hemos hablado al principio, recordar la actividad que tienes que presentar en 2 semanas o la próxima semana, ¿no? Sí, La profesor. próxima semana. Hemos hablado, bueno, seguir profundizando sobre los tipos de interés, en este caso de las curvas, los spreads, los tipos spot, las diferentes rentabilidades. Bueno, porque es por familiarizarse con este mundo, que ya os dije que comparado con la renta variable que se fija uno más en la empresa, en su actividad, la ventaja competitiva, aquí es más matemático todo. Por eso se desmenuza todo tanto y se hacen estas reflexiones, ¿no? Para entenderlo y para capturar mejor el valor y la rentabilidad que puede ir teniendo en el futuro, cuando comprar y cuando vender, que iremos viendo continuamente aquí. Pues nada más por mi parte, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu Gracias a usted, asistencia. profesor. Gracias Es a algo usted. más que veamos. No sé si tienes alguna pregunta o comentario. No, no, profesor, gracias. Sí, todo está correcto. Pues Carlos, que tengáis todos buena semana y buena tarde. Gracias.